Muy buenas, mi nombre es Joshua Gabriel Zambrano Parrales. Soy estudiante alumno del área de nivelación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria Manabí. Y en esta canción se presentará un trabajo, tanto parte práctica como teórica, es decir, ejemplos y ejercicios, asignando como tema principal que este es un trabajo de investigación individual de la segunda unidad del área de lo que respecta el área de química. Y se dará inicio a la exposición. Muy buenas, y en esta ocasión hablaremos sobre un tema muy conocido y muy importante, como lo son las reacciones irreversibles. Este es un tema de química. Entonces, cosas que tenemos que saber sobre las reacciones irreversibles es que este es un tema de reacciones químicas según su actividad. Esto quiere decir que son las que proceden en un solo sentido. Y el sentido de las reacciones irreversibles es siempre de izquierda a derecha. ¿Cómo podemos reconocer o cómo podemos distinguir la diferencia entre las reacciones irreversibles y las reacciones reversibles? Simplemente viendo la señalización de las flechas o de las continuidades que vayamos encontrando dentro de nuestras formulaciones químicas y combinaciones, o nomenclaturas también. Entonces, como ya habíamos dicho, las reacciones irreversibles son aquellas que van en un solo sentido, que es de izquierda a derecha. Entonces, si vemos que nuestra nomenclatura, nuestras composiciones químicas tienen una flecha que van de izquierda a derecha, ya sabemos que son reacciones irreversibles. Como por ejemplo, y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo, que sería, tenemos aquí el reconocido trióxido, tenemos el trióxido de azufre más agua. Y eso nos da como resultado el reconocido ácido sulfúrico. Entonces, ¿cómo sabemos si es una función reversible o irreversible? Perdón, una reacción reversible o irreversible. Por la señalética de nuestra flecha. Entonces, como observamos que esta va de izquierda hacia la derecha, va a ser una función irreversible. ¿Y por qué también es una función irreversible? Porque se utilizan estos compuestos químicos que, si utilizamos el trióxido de azufre más el agua, nos va a dar ácido sulfúrico. Pero si nosotros queremos transformar el ácido sulfúrico nuevamente a agua y trióxido de azufre, no vamos a poder, porque es una función irreversible. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. Veremos si es función reversible o irreversible. Y nombraremos cada uno de los compuestos y la sumatoria de cada uno de estos compuestos químicos, ¿no? Bueno, ya observamos y podemos decir que este es un compuesto irreversible por la simple razón de que se desplaza en una sola dirección, que es de izquierda a derecha. Entonces es irreversible. Y aquí tenemos el reconocido cloruro cúprico, que se está sumando más el sulfuro de hidrógeno y queda como finalizado el sulfuro cúprico más el cloruro de hidrógeno. Y pues bueno, al momento de una vez ya tenido nomenclaturado todo el compuesto químico de las reacciones irreversibles, si intentamos nuevamente transformar el sulfuro cúprico más el cloruro de hidrógeno, no vamos a poder transformarlo nuevamente al cloruro cúprico y al sulfuro de hidrógeno, por la simple razón de que ya no se puede, ya que es una reacción irreversible. Y pues a continuación tenemos las reacciones reversibles. ¿Qué son las reacciones reversibles? Pues las reacciones reversibles son aquellas que principalmente se realizan en ambos sentidos, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Y estas aquí son simultáneas. Y a medida que se forman los productos, estos vuelven a reaccionar. Entonces, estos aquí son los que reaccionan entre sí y que sirven para formar reactivos creando un estado de equilibrio. Y pues bueno, aquí a continuación explicaré dos ejercicios o dos ejemplos sobre las reacciones reversibles en química. Y pues bueno, aquí en literal A tenemos al el dióxido de carbono que se encuentra en estado gaseoso más el agua que se encuentra en estado líquido. Y que estos aquí sumando nos va a dar una proporción reversible que sería el ácido carbónico y que se encuentra en solución acuosa. Entonces,
Estas dos nomenclaturas químicas sumadas entre sí nos va a dar esto de aquí. Y vale destacar que esta dicha proporción, que es la sumatoria de estas dos, es reversible. Es decir, que si nosotros queremos transformar este ácido carbónico que se encuentra en solución acuosa nuevamente a lo que sería el agua en estado líquido, más el dióxido de carbono en estado gaseoso, lo podremos hacer otra vez. Y así mismo sucede en el siguiente ejemplo. Y así como podemos observar el siguiente ejemplo, literal B, tenemos al hidrógeno que se encuentra en estado gaseoso más el dicloro que se encuentra también en estado gaseoso, que sumando estas dos nomenclaturas, composiciones químicas, estas dos reacciones, nos va a dar una reacción reversible. Y como resultado tenemos al conocido cloruro de dihidrógeno. Y este aquí se va a encontrar en estado gaseoso. Entonces, es reversible por la simple razón de que si queremos transformar el cloruro de hidrógeno, simplemente sí podríamos volver a tener en estado gaseoso nuevamente al dicloro y al hidrógeno, ambos en estado gaseoso. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos uno de los temas principales que se van a tratar y explicar para tener un conocimiento básico sobre química. Y como podemos observar, el tema principal es balanceo por el método de redox. Este es un método que principalmente nos va a permitir en ecuaciones químicas igualar las ecuaciones, como se explicará a continuación en el siguiente ejemplo. Y pues bueno, aquí tenemos un ejercicio o una ecuación química. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder igualar por el método de redox es aprender a ubicar los números de oxidación. Los números de oxidación son en sí los números que componen o que competen a cada uno de los elementos que encontramos dentro de las ecuaciones químicas. En este caso aquí tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el estaño. Un total de 4 elementos. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo distinguimos cada uno de uno los valores que están compuestos cada uno? De la siguiente manera, pues tenemos que saber que el hidrógeno, que siempre está acompañado de este solo, siempre va a valer más 1. Y el oxígeno, en este caso, va a valer siempre menos 2. Y para aquellos compuestos químicos que en algunas ocasiones puede haber o no haber, que estén totalmente solos, siempre va a valer 0. Todos los compuestos químicos que se encuentren solos van a valer 0. Y ahora veremos convertido cómo quedaría cada uno con su número de oxidación. Y una vez ubicado el número de oxidación de cada uno de los compuestos que encontremos en nuestra ecuación química, pues ya podemos ir resolviendo, es decir, que ya vamos a empezar a igualar, que estén totalmente en estado de igualdad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los primeros valores que vayamos a encontrar siempre van a ser positivos. En este caso aquí tenemos más 1, 0, más 1, más 1. Y en este caso aquí tendremos que ir haciendo la igualación y podremos que esto aquí está totalmente correcto. ¿Y cómo lo hacemos? Cada uno de los compuestos que están conformados esta ecuación química nos tiene que dar al final 0. Entonces, un supuesto caso, un supuesto ejemplo muy simple, aquí tenemos que el oxígeno vale menos 2. ¿Cómo hacemos para que este de aquí, menos 2, se convierta en 0? Pues nada más y nada menos que al nitrógeno ponerle 2 positivo. Y más 2 menos 2 va a dar igual a 0. Y así es como queda totalmente igualada la ecuación. Y así con cada una de las siguientes. Bueno, y en este mismo ejercicio, en este mismo ejemplo de ecuación química, podemos observar que en esta ocasión tenemos aquí al oxígeno que vale menos 2, sin embargo tenemos aquí a un numerador. Entonces, ¿qué se hace con esto aquí? Pues esto aquí se multiplica y tenemos que menos 2 por 3 va a dar igual a menos 6. ¿Correcto? Y aquí tenemos más 1, que también va a multiplicar para el numerador. Y tenemos que 1 por 2 va a dar igual a más 2. ¿Y cómo hacemos para llegar a que esto sea totalmente igual? Es decir, que nos dé a 0, pues tenemos menos 6 y tenemos más 2. Lógicamente que tenemos que hacer una suma, un aumento. Entonces, como el elemento que nos queda es estaño, a ese estaño le aumentamos lo que nos hace falta para equilibrar la ecuación. Entonces, en este caso va a ser más 4. Y así es como quedaría
equilibrada esta ecuación. Bueno, y a continuación haremos un chequeo. Ahora tenemos que chequear qué elementos aumentaron o disminuyeron de electrones. Como tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno siempre va a valer más 1, perdón. Entonces esto aquí nunca van a cambiar. Después tenemos al oxígeno, que siempre va a valer menos 2. Entonces estos aquí tampoco van a cambiar. Entonces, ¿cuáles son los que cambiaron? En este caso aquí cambió el nitrógeno porque si se dan cuenta vale más 5, pero en el de acá va a valer más 2. Y entonces esto aquí tenemos que ubicarlo como primer elemento que cambió. Siempre de izquierda a derecha. Bueno, y una vez ubicados los elementos compuestos de la ecuación química que aumentaron o disminuyeron, tenemos en cuenta que tenemos que el nitrógeno cambió de 5, disminuyó en este caso, a más 2, y ponemos la diferencia por la cual cambió. Entonces, es decir, de 5 a 2 disminuyó 3 electrones. Y también cambió el estaño, que pasó de estar en 0 a tener más 4. Entonces ponemos la diferencia, que en caso sería de 4 electrones. En algunas ocasiones tenemos que tener en cuenta cuál es el que se oxida o cuál es el que no se oxida. En química se dice que a los que están en un número determinado y este de aquí disminuye, estos aquí se les dice que se les llama reducción o reduce. Y los que se encuentran en un estado, un número natural, y estos aquí aumentan, pues estos aquí son los que se oxidan. De ahí la R y la O. Bueno, y a continuación el siguiente paso será bajar la semireacción de arriba, que es producto del aumento o la disminución de los compuestos químicos que cambiaron de un estado al otro, pues los ubicamos igualmente abajo, pero sin sus valores. Es decir, el estaño aquí tenía 0, aquí solamente ubicamos el estaño. Y así con cada uno. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues nada más y nada menos que vamos a invertir los valores que cada uno al momento de hacer la reducción o la oxidación. Es decir, si en este caso aquí el estaño da un promedio de 4, que pasó de 0 a 4, este estado de oxidación, se lo vamos a pasar al nitrógeno. Y lo mismo va a pasar con el valor del nitrógeno. Si en este caso el nitrógeno de su aumento a la disminución nos dio 3 de reducción, pues esto aquí se lo pasaremos al estaño. Y así es como quedaría a continuación. Y en estos momentos podemos decir y aclarar que esta semi-reacción o semi-ecuación se encuentra totalmente balanceada, como podemos observar ahora. Bueno, y a continuación tenemos que hacer el relleno para poder así hacer la utilización del método de redox. Entonces, como podemos observar que nuestro nitrógeno va a tener 4, este es el primero y este es el segundo. Y lo mismo pasará con el estaño. Este es el primer estaño y el segundo estaño. Esto nos dará una igualdad en la primera ecuación química que nosotros conformamos. Y nos dará que como el primer nitrógeno tiene 4, pues ahí ubicaremos este número, el 4. ¿Y por qué se antepone ante toda la ecuación y no se pone en el nitrógeno? Pues porque esta aquí tiene que cambiar en toda la ecuación. Entonces tenemos que en el primero tenemos 4 nitrógenos y en el último también. Entonces esto aquí va a afectar a todo. 4. También pasará lo mismo con el estaño, entonces ubicamos. Aquí tenemos al estaño, entonces aquí ubicamos. Y aquí también tenemos al segundo estaño. Entonces, como tiene que afectar a toda la ecuación química, ponemos que se anteponga. Y así es como va quedando equilibrada. Y ahora realizaremos una igualdad para demostrar que está totalmente todo correcto e igualado, ¿no? Entonces empezaremos por el nitrógeno. Tenemos que aquí tenemos al nitrógeno, pero sin embargo aquí tenemos la unidad de su factor. Entonces, como este número afecta a toda la operación, tendremos que multiplicar. 4 por un nitrógeno va a dar igual a 4. Y ubicamos. Y buscamos el otro nitrógeno. Tenemos acá el nitrógeno. Y pues bueno, como aquí se antepone también, y aquí está la unidad, se multiplica y nos va a dar igual a 4 nitrógenos. Después tenemos el estaño. El estaño, como podemos ver, aquí se encuentra el estaño que tiene un valor de 3. Entonces el estaño va a valer 3. Después tenemos al estaño y como vemos que se antepone el valor numérico que es de 3 y aquí se encuentra la unidad, se va a multiplicar y 3 por 1 va a dar igual a 3. El hidrógeno. Bueno, aquí tenemos el hidrógeno primero
Y aquí también tenemos otro hidrógeno. Entonces, el primero que va a multiplicar por 1 será 4. Y como acá tenemos 2 del agua, va a dar un total de 6. Porque 4 más 2, 6. Acá, como vemos que el factor numérico del hidrógeno, en este caso va a ser 2, y se antepone un número, este aquí va a multiplicarse, y 3 por 2 va a dar igual a 6 hidrógenos. Y por último tenemos al oxígeno. Bueno, como el oxígeno se encuentra en todas partes, tenemos que hacer muy bien nuestra simplificación y multiplicación para poder realizar bien esta operación. Entonces, tenemos que aquí tiene 3 el oxígeno y el número que se antepone es 4. Entonces multiplicamos. 4 por 3, 12. Y 1 de este oxígeno sería 13. Por parte del oxígeno. Entonces comprobaremos si esto está totalmente correcto. Tenemos el siguiente. El oxígeno aquí, su valor numérico va a ser 3. Y acá se encuentra el número 3 que se antepone, entonces esto se puede multiplicar. 3 por 3 es 9. Entonces, después de tenido 9, aquí tenemos el otro oxígeno. Sin embargo, se antepone el 4. Y 4 por 1 va a ser 4. Y 9 más 4 va a ser igual a 13. Entonces es legible y está correcto por el método de redox.